Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quiero que tú lo mires aquí. Está aquí en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El libro del Apocalipsis es el libro de la revelación. En la isla de Patmos, estando desterrado, el apóstol Juan, él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Si el apóstol Juan no se tomó el trabajo de mencionar específicamente cuál de los 7 días de la semana es porque para él era más que obvio, era más que claro para los cristianos, para el mundo cristiano, cuál es el día del Señor. Pues bien, esta lección número 8 del curso bíblico El Camino, la Verdad y la Vida, se titula El sábado es el día del Señor. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Muy bien, hoy es día miércoles 22 de enero del año 2020. Yo soy Luis Enrique Restrepo Arango y estoy en Fresno, un pequeño pueblito muy pequeño en el departamento del Tolima, en Colombia. Y en este momento está haciendo mucho frío y el día está muy oscuro. En realidad hay mucha neblina y está muy frío. Y vamos a calentarnos, a mantener nuestro corazón calientito con el amor de Jesús. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Señor Jehová de los ejércitos, ayúdame a hacer esta oración, por favor. Ayúdame a hacer esta presentación tan importante. El sábado es el día del Señor. Señor y Dios, la enorme mayoría de la población mundial ignora esto y está realmente siendo engañada de la manera más infame. Pedimos, Señor, que humildemente nos utilices para divulgar esta verdad, para informarle al mayor número de personas, amigos, conocidos, familiares, colegas, para informarles que el sábado es el día del Señor. Algunos, Señor, al ver este video, entenderán por primera vez en su vida esta realidad. Pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados, purifícanos en la sangre de Jesús, danos otra oportunidad para que seamos gratos, obedientes, fieles. Y si hay aquí presente algún espíritu malo o donde estoy siendo visto, en el nombre de Jesús digo para estos malos espíritus que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar y de esos lugares en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder.
y su sangre tiene poder y nos ha purificado de todos nuestros pecados, y que únicamente tus santos ángeles de luz estén con nosotros y que respiremos una atmósfera celestial. Señor, tú sabes de las perplejidades, dificultades, problemas, enfermedades y muchas más vicisitudes de todos aquellos que están viendo este video. Llevamos, Señor, depositamos todas nuestras cargas a tus pies para que tú procedas conforme sea tu santa voluntad. Y sabemos que tú dependes de nuestra fe para poder actuar. Por eso clamamos, aumentanos la fe. Que tu Espíritu Santo habite en nosotros, transforme nuestra naturaleza, nos dé inteligencia espiritual, Colosenses 1:9, y discernimiento espiritual, para entender esta lección, las demás y los demás estudios que vamos a hacer, hasta que finalmente lleguemos al reino de los cielos. Señor, te clamo por la salvación de todas las personas que van a ver estos videos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. En la Biblia se le llama el día del Señor no solo al sábado, también en Tesalonicenses, el capítulo Tesalonicenses, Tesalonicenses, nos dice, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conforméis, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En la primera carta, el apóstol Pablo creía que iría a estar vivo porque el día del Señor estaría cerca. Él no está hablando del sábado, él se está refiriendo en el contexto, acabamos de leerlo, se está hablando respecto a la venida de nuestro Señor Jesús. En la Biblia, esto es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. El día en que Jesús venga, en realidad también en el Antiguo Testamento, es llamado el día del Señor. Pero hay otro día al que se le llama el día del Señor en la Biblia, y es el que acabamos de leer al comienzo, el que mencionó Juan, el día sábado, el séptimo día de la semana. Muy bien, teniendo este detalle en claro, vamos con las preguntas. Y esta es la primera pregunta. Lección número 8, ¿no? Esta es la parte 1, este es el primer segmento. Y la pregunta es, cuando Dios creó la tierra, ¿qué hizo con el séptimo día? Génesis 2, 1, 2 y 3, mira, la respuesta allí dice que Dios lo descansó, lo bendijo y lo santificó. Ya lo leímos cuando estudiamos la lección número 2
Vamos a leerlo nuevamente. Génesis capítulo 2, 1, 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, se refiere a todo su contenido, todos esos miles y miles de peces, aves, animales terrestres, el Señor lo llama el ejército de ellos. Y sigue diciendo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Ya explicamos que Dios está haciendo con esta declaración el día séptimo, el día sábado, lo está haciendo parte de la creación, en realidad de la creación de la primera semana también, la primera semana literal de 7 días. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bueno, esto fue lo primero que mencionamos en la respuesta. Dios lo reposó, aquí está. Y bendijo Dios al día séptimo, le dio una bendición. Esta es la tercera bendición que Dios le dio a su creación. La primera sobre los peces y las aves, la segunda sobre Adán y Eva, que fue el matrimonio, y la tercera bendición ahora sobre el sábado. Es un día bendecido por Dios. Pero no para por allí, dice, y lo santificó. Una vez más, ¿qué es santificar? Separarlo aparte de los demás. Vamos a tener en cuenta que hay 6 días que son días comunes, pero hay un séptimo día que estamos leyéndolo que fue santificado, o sea, no es un día común como los demás. Lo separó aparte para un uso sagrado, para él. Esta es la primera evidencia de que es el día del Señor, porque es un día santificado. Si es separado para Dios, a diferencia de los otros 6 días, por deducción, es lógico que es el día del Señor. Dice, ¿por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira a dónde se remonta la institución, el establecimiento del sábado como día del Señor, a la creación, antes del pecado, inclusive. Vamos con la segunda pregunta. Pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Qué nos manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Y en la respuesta que está en Éxodo 28 al 10, bueno, yo quiero que tú lo leas. Allí dice, nos manda a santificar el séptimo día, el sábado, y a no trabajar en ese día. Vamos a leerlo una vez más. Este es el mandamiento con el mayor texto de redacción de los 10 mandamientos. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. La versión en portugués dice, mas el séptimo día es el sábado del Señor Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna innecesaria. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El Señor nos dio el ejemplo. Trabajó 6 días y descansó el séptimo. Está estableciendo con el modelo que dejó en la creación lo mismo para toda la raza humana. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta.
el por qué. Pregunta número 3. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos manda a santificar el sábado? Bueno, tú puedes leer allí en la respuesta el por qué. Ya dice, porque en 6 días creó Jehová el cielo y la tierra y todo su contenido, y el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Esta es la última parte del mandamiento, del cuarto mandamiento de la ley de Dios. El Señor da una razón, un argumento para que nosotros santifiquemos el sábado, o sea, lo separemos para un uso sagrado únicamente para Él. Y se remonta a la creación. Por cierto, ¿cuánto tiempo había pasado desde el pecado hasta que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra, grabó en tablas de piedra su santa ley? Habían transcurrido 2500 años. Ya habíamos mencionado cuando desmenuzamos todos los detalles del cuarto mandamiento en la lección número 7, porque el Señor dice acuérdate, porque esta fue la segunda institución que Él instituyó desde la creación. Muy bien, vamos pues para la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Por cuál norma seremos todos juzgados por Dios? Y allí dice, por la ley de la libertad, o sea, por la ley de Dios, nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 12. Ya lo leímos y vamos a leerlo de nuevo. Santiago 2:12 nos dice, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahí viene más adelante la lección número 19, se titula El juicio. Bueno, en todo juicio, en cualquier país de este planeta, la sesión del juicio de quien está siendo juzgado o quienes están siendo juzgados se realiza con base a un código, a una norma, a una legislación, a una ley. Pues bien, el juicio de Dios, nos informa Santiago, se va a realizar por la norma divina, el código divino que él llama la ley de la libertad. Y vuelvo a repetir, se le llama la ley de la libertad cuando la obedecemos, disfrutamos de verdadera libertad. Cuando desobedecemos, en Juan 8:34 Jesús nos dice que somos esclavos de el pecado. La desobediencia nos lleva a la esclavitud. Muy bien, vamos para la quinta pregunta. Pregunta número 5. Vamos a localizarla aquí. Número 5. La ley de Dios, por la cual todos seremos juzgados, incluye el cuarto mandamiento, el cual nos manda a santificar el sábado y a no trabajar en él. Bueno, Jesús en Mateo 5:19 advierte que no podemos desobedecer ni siquiera uno de los 10 mandamientos. Por lo tanto, la advertencia de Jesús incluye el cuarto mandamiento. Eso es obvio. Vamos a leer este texto que ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente en Mateo 5:19. Dice Jesús,
de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, en su parecer, le pueden parecer muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, aquí el Señor nos está colocando a todos, tú estás siendo informado, la tarea no solamente de respetar los 10 mandamientos y obedecerlos, acogernos a la ley de Dios, sino también de enseñárselos a otros. ¿Qué nos acontecerá? Dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice que será llamado pequeño por violar uno de los mandamientos, ya había hablado sobre esto, pero voy a esclarecer un detalle adicional. Él está diciendo, bueno, obedece 9 y con esos 9 te dejo entrar. Deja uno de lado. No hay problema en que seas un violador del 6.º mandamiento, que manda no matar, que tú seas un homicida. Eso no tendría ninguna lógica, no tendría ningún sentido. De la misma manera, cuando Él dice, pequeño será llamado en el reino de los cielos, quiere decir será excluido del reino de los cielos porque violó un mandamiento. Pero en la forma en que Él habla, entendemos que quiere decir que al parecer de esa persona, bueno, eso de guardar el sábado, eso es algo irrelevante, yo creo que no tenga tanta importancia. Jesús no lo ve de esa manera. Toda la ley de Dios está incluida en esta declaración y obviamente eso incluye el 4.º mandamiento, la observancia del descanso en el día del Señor, el día sábado. Por ocasión del maná que Dios le dio a Israel o en el desierto, a ver, yo lo coloco acá mejor. La pregunta número 6. Por ocasión del maná que Dios le dio a Israel en el desierto, ¿qué estableció el Señor para no tener que hacer cosas innecesarias el día sábado? Esto está en Éxodo 16 del 13 al 30. El Señor estableció el 6.º día, o sea, el viernes, como el día de la preparación para recibir el sábado. Vamos a entender algo muy importante. Esto que vamos a leer es del capítulo 16. Solamente que el capítulo 16 está 4 capítulos antes del capítulo 20, donde se promulga, donde Dios personalmente viene y promulga su ley y la graba en tablas de piedra. Y en el capítulo 16 se nos informa que faltaba un mes para llegar a Sinaí, solo que antes del Señor enumerar, grabar sus 10 mandamientos, Él destacó uno. ¿Y de qué manera? Él restableció, antes de promulgar los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, restableció la guarda del sábado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había pasado 430 años en Egipto y de esos 30 años sabemos que durante varias décadas, la Biblia no nos dice exactamente cuántas décadas, el pueblo estuvo esclavizado. No sabemos si fueron 10, 12, 14, 20 décadas, no lo sabemos, 100 o 200 años, pero bueno. Y en los últimos años ellos habían perdido el uso del sábado, la obediencia, la guarda del sábado, porque el faraón los había obligado a trabajar los 7 días de la semana. Esclavizados, si tú eres esclavo, ¿qué puedes hacer?
Pues bien, lo primero que Dios establece en el capítulo 16 del Éxodo, tú lo puedes leer por tu propia cuenta. Hace 40 años en el medio del Amazonas, un misionero muy pobre, muy humilde, me dio esta explicación y eso impactó mi mente profundamente en 1980, hace 40 años. Y yo le pido al Señor en este momento que me ayude a transmitírtelo a ti. El Señor, vamos a leer del 13 al 30. Y el Señor hace algo maravilloso para que el pueblo aprenda a guardar el sábado, porque había desaprendido. Bueno, tú puedes leer el capítulo completo, yo voy a leer a partir del versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Eso es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Gomer era el nombre de una vasija que en peso daría más o menos 2 kilos aproximadamente, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. El primer día que cae este pan del cielo, y Moisés les dice, ninguno de ellos deje nada para mañana. Evidentemente era mucho. Y vamos a ver por qué. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Muy bien. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción. ¿Cuál es el sexto día de la semana? El viernes. En el sexto día recogieron doble porción de comida. Eso implica que Dios les mandó el doble el viernes. De hecho, el texto dice dos gómeres para cada uno, el doble. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, aquí es donde tenemos que prestar mucha atención, concentrados, esto es lo que ha dicho Jehová. Moisés te va a decir a ti, me va a decir a mí, ¿qué es lo que ha dicho Jehová respecto a qué? A la razón por la cual él mandó el doble de alimento. Mañana es el santo día sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy.
y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Aquí hay una aparente contradicción. En primer lugar, el mismo Moisés les había prohibido guardar de un día para otro. ¿Y qué aconteció cuando algunos del pueblo al día siguiente fueron a ver sus vasijas con este pan del cielo? Estaba lleno de gusanos, hediondo, dice que hedía. Ahora viene Moisés y les dice que ese excedente, que era cuánto, el doble, lo guardaran para el día siguiente. ¿Cuántos habrán dicho, mirándose unos a los otros, pero eso se pudre de un día para otro? Sin embargo, el versículo 24, el versículo siguiente dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¡Wow! Dios hizo un milagro. Lo conservó del viernes para el sábado. ¿Y qué dijo acerca de lo que se debía hacer en el día viernes? Dijo, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Ellos debían preparar el alimento, debían prepararlo con tiempo para que no tuvieran que cocinar y no tuvieran que manipular nada en el día del sábado, el día del Señor. Y dijo Moisés, comedlo hoy, pues cuando llegó el sábado, porque hoy es el día de sábado. Aquí dice, para Jehová, hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día sábado, en él no se hallará. El texto está diciendo, antes de que Dios promulgue el mandamiento, 6 días lo recogeréis, pero en el día séptimo no se hallará. Durante 40 años de su caminada por el desierto, el Señor realizó este milagro maravilloso. Durante 40 años, hasta que ellos entraron a la tierra prometida. Y yo quiero leer aquí un texto de Números. Vamos a buscarlo, Números 11, 7 y 8, para dar una información, un detalle muy importante. Dice, y era el maná, a ese alimento se le llamó maná. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Muy bien. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos. Era duro. Y lo majaba en morteros. Era duro. Y lo cocía en caldera. O hacía de él tortas. Las tortas se hacen horneadas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y quiero leer el versículo 31 del capítulo 16. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Entonces este maná daba trabajo para poder ser comestible, y sí que daba trabajo. Pues bien, este milagro maravilloso de conservar
ese maná del viernes para el sábado, el Señor lo hizo para los egipcios durante 40 años. Y nos está dejando ese registro en la Biblia para que nosotros lo entendamos. Y recuerda que faltaban 4 capítulos hasta el capítulo 20, un mes todavía de viaje para llegar al desierto del Sinaí, a la montaña del Sinaí, donde Dios iba a promulgar su ley. Y aprendieron los judíos a guardar el sábado, los israelitas, hasta el día de hoy. Muy bien, este es el primer segmento de la lección número 8. Ya regresamos.